internet, ¿sí? Bad-Smell, obviamente está en inglés, hace referencia al mal olor en el código, ¿sí? Literal, es un mal olor en el código. Está relacionado a los síntomas, indica que el código puede tener problemas de estructura o diseño erróneo, ¿sí? Un bad smell es eso, es algo que no nos agrada. Es un mal olor que puede estar indicándonos algún síntoma, ya sea porque, no sé, tenemos código duplicado, o un síntoma de, no sé, puede ser un síntoma de que resolvimos un requerimiento utilizando una cadena de ifs. Entonces ahí estamos, no estamos usando, por ejemplo, polimorfismo, no estamos aplicando el concepto de polimorfismo en nuestro código. Entonces es un síntoma, ¿sí? Bueno, ejemplo, tenemos código duplicado, métodos largos. Ya cuando uno en programación orientada a objetos empieza a tener códigos largos, uy, mi gato, perdón chicos. Oh, no puse a grabar, ahora voy a grabar. Acá sonido. Iniciar grabación, ahí está. Cuando uno empieza a escribir código en programación orientada a objetos y detecta que una clase o un método dentro de esa clase ya se está volviendo con una cierta cantidad de líneas grande, digamos, o sea, hay un estándar de cantidad de líneas definido que uno debe tener en el código. No sé, vamos a poner un ejemplo, no sé, 15 líneas, en un método, perdón. Cuando uno pasa esas 15 líneas, esa barrera, ya empieza a sospechar, o ya empezamos a sospechar, que por ahí estamos complejizando la solución, ¿sí? Estamos, o no estamos modularizando. Entonces, ya podría ser como un mal olor. Bueno, uno empieza a detectar mal olor, a sentir mal olor en el código, cuando uno empieza a ver, o cuando detectamos que tenemos varias líneas de código en un método, por ejemplo. O tenemos una lista de parámetros largos, cuando todo pasamos por parámetro sin necesidades. A veces no hay necesidad de pasar muchos parámetros. A veces no hay necesidad de pasar parámetros directamente. Entonces, empezamos a sentir el mal olor cuando tenemos un método que tiene muchos parámetros. ¿Sí? Y así, bueno, hay varios malos olores que uno puede ir detectando a medida que va desarrollando o escribiendo código. Acá, por ejemplo, ¿sí? Acá hay un método que es calcular promedio. Y dice, vamos a leer el código. Si no es promedio, retorna 0. Bueno, si no hay promedio, retornamos 0. Si el promedio es menor que 2, retorna 0. Si el promedio es 5 y cumplió la asistencia, retorna un promedio calculado por 0,26. Si no cumplió la asistencia, retorna el promedio multiplicado por 0,1. Y al final retorna el atributo promedio, ¿sí? Que es 0,05. Este código, así como tal, está mezclando primero conceptos, ¿sí? Por un lado dice, ya el nombre nos dice calcular promedio. Bien, hasta ahí vamos bien. Ya el nombre nos está indicando que este método va a retornar un valor numérico relacionado al promedio, por ejemplo, del alumno, ¿sí? Al promedio, a la nota del alumno, la nota final. Pero también, obviamente, hace una validación de asistencia, ¿sí? Entonces estamos como mezclando primero conceptos de validación de asistencia con la propiamente dicho el cálculo del promedio. Lo que se podría haber hecho acá es tener un método propio para validar la asistencia y después invocarlo desde calcular promedio. Entonces podríamos haber desacoplado en otro método con un nombre más apropiado, capaz,
validar asistencia y invocarlo acá. De esa manera por ahí nos ahorramos if, ¿sí? Después arriba dice, si no tiene promedio, si no es promedio, retornamos 0. Pero también retornamos 0 si el promedio es menor que 2. O sea, ya como que medio raro. Si no tengo promedio, retorno 0. Bien. Pero si el promedio es menor que 2, retorno 0 también. ¿Sí? Esos dos ifs, ¿sí? Capaz también se puede sacar en otro método y retornar el valor 0 capaz por defecto, ¿sí? Si no cumple con la condición, y si cumple, bueno, retorno el valor, que uno quiere. Pero bueno, ya de por sí tener ifs de esta manera no nos hace fácil incluso la lectura, ¿sí? Seguramente resuelva lo que se está pidiendo, pero no es lo más prolijo, no es lo más desacoplado, no es lo más entendible. Entonces, cuando hablamos de refactoring hasta acá, estamos hablando siempre de modificar la estructura, más no el comportamiento de lo que ya está escrito, de lo que ya está desarrollado. Y además, tener en cuenta que cada cambio que yo quiera hacer, porque quiero refactorizar, voy a tener que volver a testear, voy a tener que volver a probar. Y sumamos, por último, el concepto de bad smell, que es el mal olor en el código. Ahora, entonces, con todos esos conceptos podemos decir que refactoring, entonces refactoring se toma un código con mal olor, o sea, para aplicar refactoring primero detectamos el mal olor, detectamos qué es lo que está mal, obviamente producto de un mal diseño, ¿sí? Generalmente los malos olores acarrean algo por detrás y generalmente se asocia al mal diseño. Capaz que había que representar, por ejemplo, la clase persona o la clase, por ejemplo, ave, y después por cada tipo de ave, no sé, pájaro y otros tipos de ave, había que implementar el método volar, por ejemplo, y no lo definimos como una generalización, lo definimos en una sola clase y esa clase fue la responsable de hacer todas las validaciones por cada tipo de ave. Porque, por ejemplo, podíamos haber usado, no sé, un enumerativo, y no lo representamos nunca como generalización a nivel diseño. Entonces, ahí probablemente después cuando crezcan o vengan el día de mañana más tipos de aves, se nos va a hacer más complicado resolverlo con este mal diseño. Entonces, generalmente el mal olor viene o es producto de un mal diseño. Código duplicado, no claro, complicado, y se trabaja para obtener un buen diseño, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso? Dice, pasamos una variable a otra clase, por ejemplo, ¿sí? Sacamos parte de un método y lo ponemos en otro, reubicamos código en la jerarquía de clases, creamos una jerarquía, o si ya lo tenemos, pero no está bien aplicada la generalización, reubicamos código, ¿sí? Vamos acomodando. Ahora, ¿por qué es importante refactorizar? Bueno, las respuestas son como bastante obvias, porque queremos un código más prolijo para entender mejor el código al momento de leer. Acuérdense que el código se comparte. El código programado, los sistemas que actualmente existen, están en un repositorio por lo general, y después cuando un programador entra al proyecto a trabajar, se baja ese código que ya existe y empieza a trabajar a partir de un código ya existente, ¿sí? En proyectos evolutivos o en proyectos de mantenimiento, en proyectos que evolucionan, generalmente se agrega nuevo código al código que ya existe. En proyectos desde cero, obviamente se empieza a programar de cero, no hay nada. Entonces, si vamos a trabajar en un proyecto desde cero, estamos en una buena etapa, porque estamos en la etapa donde vamos a diseñar primero nuestros requerimientos, después lo vamos a implementar, vamos a tener esa ventaja de poder arrancar bien, digamos, ¿sí? Vamos a ser dueños de nuestra
de nuestra manera de codificar. Vamos a dejar, digamos, asentado nuestra forma de trabajar. Vamos a dejar un código escalable, vamos a dejar un código modularizado, vamos a dejar un código con la menor cantidad de deuda técnica. ¿Sí? Ahora, si nos toca un proyecto donde ya tenemos un código bastante desarrollado, ya tenemos y tenemos que hacer evolucionar ese código, bueno, ahí no vamos a tener muchas veces que agarrar la cabeza y no vamos a entender el código porque es un código muy largo, porque hay muchos malos olores, pero bueno, uno empieza a partir de ahí muchas veces y nada, hay que adaptarse y tratar de refactorizar si hay tiempo o empezar a programar bien a partir desde el momento en que me toca a mí, ¿no? Entonces van a encontrarse con distintos proyectos en distintas etapas de desarrollo, ¿sí? Entonces es importante refactorizar si hay código tan enredado que ni los comentarios lo salvan. O sea, poner comentarios en un código es como echar desodorante al mal olor, ¿sí? O sea, mejor limpiamos, ¿sí? Porque en algún momento el desodorante el olor del desodorante se va a terminar y el código y va a seguir siendo un mal olor, va a seguir estando ahí el código, por más que yo trate de ponerle comentarios y tratar de, por medio del comentario, justificar la forma de programar, ¿sí? El comentario no tiene que justificar. Los comentarios se ponen o un buen comentario en realidad es para, por ejemplo, no sé, definir un método que maneja algo que no estaba contemplado o no estaba definido en el momento inicial, pero se tuvo que agregar para salir, para solucionar un problema de forma rápida. Entonces pongo un comentario ahí. Este código puede ser temporal, ahora lo estamos definiendo para solucionar esto de forma temporal. Entonces, esos comentarios. A veces los nombres de los propios métodos ya nos dicen qué hace ese código. No hace falta poner comentarios, ¿sí? Exceso de comentarios no es bueno. Que no haya ningún comentario tampoco es bueno. O sea, ninguno de los dos extremos. Hoy en día existen herramientas para poder documentar de forma automática, ¿sí? En Java tenemos JavaDoc, que nos va generando documentación asociada a los métodos, asociada a los parámetros. En lo que es JavaScript también existen ya tecnologías o herramientas que nos ayudan a hacer de forma automatizada la documentación. Incluso en JavaScript nos arma tipo archivos HTML que se pueden visualizar en la web. O sea, está muy bueno empezar a indagar sobre esas herramientas para tener una documentación clara del código, ¿sí? En JavaScript yo he trabajado con una tecnología, en Angular, no, esto era en Ionic, claro, con Angular, donde tiraba un comando y me generaba la documentación de la jerarquía de clases, de qué dependencias tenía esa clase. Yo le daba clic en el link que me generaba y me abría una página web porque era un HTML. Obviamente eso se configura y está bastante desarrollado lo que son las herramientas para documentación. Ahora, la documentación va a estar prolija y va a estar bien siempre en cuando mi código también esté bien. Acuérdense que la documentación que generan estas herramientas se basan en el código que ya está escrito. Entonces, si yo tengo un código donde no aplico ninguna generalización, y bueno, mi documentación también va a estar medio escueta. Y lo mismo ocurre en Java. El JavaDoc tiene estándares que hay que utilizar para que me genere una documentación entendible, ¿sí? Entonces, todas las herramientas, todo se van acoplando, van trabajando de forma conjunta o funcionan bien, también dependiendo de cómo está escrito mi código, ¿sí? Hay herramientas también, así como hay herramientas para generar documentación, hay herramientas para detectar posibles errores, no a nivel, a nivel más de, claro, de sintaxis en el código, ¿sí? Por ejemplo, nos van diciendo, acá tenés una variable que no se utiliza, borralo.
o este método es muy largo, esto se puede refactorizar y te van como mandando warnings para ir refactorizando. ¿Sí? Hoy en día existe un montón de herramientas o sea, hoy en día como que no hay mucha excusa para tener un código desprolijo. ¿Sí? Obviamente todas estas herramientas tienen que ir acompañadas de conceptos que tenemos que tener en claro, porque la herramienta, en fin, termina siendo una herramienta, pero la herramienta capaz no está bien desarrollado en el sentido de que no, acá hay que aplicar polimorfismo, por ejemplo. ¿Sí? A ese nivel de profundidad por ahí no nos va a decir. Entonces ahí ya entra nuestro conocimiento de cómo yo puedo refactorizar para mandarle un mismo mensaje a las tres clases, a los tres objetos, por ejemplo, y que me respondan de distinta manera. Bueno, ahí me doy cuenta que hay que hacer una generalización. Bueno, voy y empiezo a codear con generalización. ¿Sí? Entonces, ya todo funciona, como les vuelvo a decir, como en conjunto. Tanto mis conceptos que yo incorporo, tanto los beneficios que me da la herramienta, todo se trabaja en conjunto. Con todo eso se trata de armar algo consistente, algo escalable, ¿sí? Bueno, refactorizar nos ayuda a encontrar bugs, ¿sí? Uno cuando va refactorizando, capaz probablemente encuentra algunos errores que no se había dado cuenta al inicio. Entonces, bueno, este ítem de ayuda a encontrar bug está bastante bueno, digamos, porque probablemente estemos encontrando bugs antes que un tester, por ejemplo, o antes que pase a producción nuestro código, ¿sí? Cuando el código está ordenado, los errores saltan a la vista, ¿sí? Por eso, también tener en cuenta en este ítem, en esta parte, de tener bien indentado el código, ¿sí? De tener bien dónde cierra el corchete, dónde abre, cómo definimos la indentación. Hay archivos que se comparten dentro del equipo que nos permite definir la indentación. Entonces, eso entre todos los devs nos ponemos de acuerdo y bueno, se nos hace más fácil la lectura, por ejemplo, si el corchete lo tengo, no sé, después de la línea o después del nombre del método. Bueno, entonces todos estamos de acuerdo y lo configuramos para que cuando yo apriete las teclas para indentación, me lo idente de tal manera. Sí, por eso es importante la indentación, el código debe estar ordenado, siempre ya de entrada acostumbrarse a escribir código y de entrada ir acomodando nuestro código. No esperar, no, cuando lo termino de escribir el código después lo acomodo. No. Sí, porque por lo general eso después uno se olvida o uno se emociona porque ya soluciona el problema, cierra el IDE y se va. O sube el código porque cuando uno pasa mucho tiempo sin encontrar la solución y lo encuentra, como que uno entra un estado de emoción y eso hace que después comiteamos el código y claro, no le dimos bola a la indentación. No, después lo hago y después nos olvidamos. No, entonces tener la buena práctica de voy codeando y voy indentando, voy codeando y voy indentando. Incluso después para uno mismo, para ir leyendo nuestro propio código después. Todo eso obviamente están dentro del paquete de buenas prácticas, de buenas costumbres, ¿sí? Como programadores. Bueno, permite mejoras continuas. Cuanto más limpio está, más fácil es trabajar y mejorar sin miedo, ¿sí? Nos da seguridad incluso tener nuestro código prolijo, ¿sí? Vamos a tener menos miedo de capaz de modificar algo. Fowler, que era esta persona, este señor, o este ingeniero en sistemas, este señor, como refactoring es grande, digamos, el tema y no es fácil, es complejo refactorizar, nos ofrece un catálogo de cómo podemos nosotros o qué métodos podemos aplicar para refactorizar, o qué formas existen, ¿sí? Como que nos ofrece una clasificación. Si nosotros googleamos y ponemos catálogo, refactoring, catálogo Fowler,
nos va a aparecer probablemente una tabla donde están todos clasificados, ya sea por composición de métodos, podemos mover aspectos entre objetos, organización de datos, podemos simplificar expresiones condicionales, simplificación de invocación de métodos, manipulación de la generalización y big refactoring, ¿sí? Y hay muchos más. Bueno, composición de métodos. Extraer métodos, es extract method. Extraemos métodos, ¿sí? ¿Sí? O sea, tratamos de un código o de un método enorme, tratar de sacar a un método más pequeño. Los IDEs generalmente hoy en día ofrecen esas posibilidades, ya como que está automatizado. Por ejemplo, no sé, vamos a ver si nos deja, no sé, a ver acá no es un código enorme, pero vamos a ver. Acá hay una opción que dice refactor. ¿Están viendo ahí? ¿O no? Sí. Ok. No, estamos viendo la PPT. Ah, bueno. Claro, yo estaba, voy a dejar de compartir. Bueno, menos mal que pregunté porque nadie dijo nada, gente. No sé si están durmiendo. Ahora sí. Voy acá, en este caso, en el IDE de NetBeans, generalmente los IDEs ya nos ofrecen formas de refactorizar. De hecho, acá hay una entrada que dice refactor. Acá, como verán, ahí dice encapsulate fields, replace constructor with factory, reemplazar constructor con builder. Hay varios extract, superclass, ya me ofrecen, miren, o sea, ya no tengo que ni pensarlo a veces. Si yo veo un código enorme con muchas líneas, selecciono, pongo refactor y ya me ofrece cómo puedo encapsular field, por ejemplo. A ver, acá es un ejemplo pequeñito, pero probablemente, a ver, ¿dónde está el refactor? Extract superclase, encapsulate fields. Acá, el siguiente, no fueron, vos podés continuar solo con warnings. No está detectando, claro, algo que pueda aplicarse ese refactor. Extract superclass, new class, refactor. ¿Qué me hizo este? New class, public static void main. Y en el main, ¿qué me dijo? No, este es mi main. Ah, me cambió el nombre de la clase. No me hizo más nada. Yo no estoy viendo, a ver. New class. No me hizo nada. O sea, me cambió el nombre de la clase, no es que no hizo nada. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que los propios IDEs ya nos ofrecen formas de refactorizar, ¿sí? Lo que hay que entender ahora es a qué hace referencia extract interface, extract superclase. Si bien es medio intuitivo, hay que igualmente entender qué cosas son cada uno. ¿Sí? Por eso el catálogo de Fowler define un poco esto, ¿no? Por ejemplo, extract método, extraer un método para métodos que son grandes. Inline method. Inline method se refiere a cuando tenemos un método que no aporta mucha claridad, ¿sí? O sea, cuando tenemos un método que no tiene mucho código, ¿sí? Dentro del método, muchas veces es mejor eliminar ese método y llevar la lógica al método que lo invoca, ¿sí? O sea, directamente colocamos el código en lugar a donde lo invocamos, o sea, eliminamos ese método porque hay métodos, por ejemplo, a ver si acá, no sé, acá por ejemplo, esto me quedó raro. No sé, vamos a ver en pedido, por ejemplo, acá tenemos get cantidad y set cantidad, que era el getter. Pero yo puedo tener un método public, calcular, no sé,
pedidos o get pedidos enviados. Dame los pedidos enviados. ¿Sí? Entonces acá yo lo que tengo es, por ejemplo, vamos a poner acá int. Y acá vamos a retornar, no sé, cantidad. Podemos hacer this.get cantidad, get, no sé, igual, esto era, no recuerdo, sí. Esto no me va a funcionar porque estoy retornando algo, así que vamos a get cantidad por, no sé, 20. No sé. Entonces, si yo tengo acá get pedidos enviados, tengo esta línea nada más. Y yo desde el main, ¿sí? Desde el main, puedo decirle pedido, tengo todo el desarrollo de la lógica, get pedidos enviados, por ejemplo. O sea, ojo con este extract method, con este inline method, perdón, sí, ojo. ¿Por qué? Ojo, ¿por qué ojo? Porque va a tener que ver también desde dónde yo estoy tratando de refactorizar. Ahora el ejemplo no está muy claro, ¿por qué? Porque get pedidos enviados, yo estoy retornando solo esta línea de código, ¿sí? Una línea de código me implementa este método. Pero para mí está bien esto, ¿por qué? Porque la responsabilidad, acá ya viene otro concepto, la responsabilidad de pedidos enviados es de la clase pedido. Entonces, para esto está bien. Yo desde el main o desde otra clase, que es en el main en nuestro ejemplo, yo le digo pedido get pedidos enviados. O sea, en este ejemplo justo está bien. El inline method lo que hace, lo que define en realidad es que yo tenga en esta misma clase public, no sé, void, mostrar pedido, por ejemplo. Pasa que nuestro ejemplo no está muy adecuado en realidad. Sí. Y acá retorne, no sé, nombre de los pedidos, por ejemplo. Nombre de los pedidos. No sé. Control Shift F. Acá le puse voy y acá en realidad está mal. Y desde acá, desde el main, yo le diga mostrar mostrar. Uy. Justo esto me quedó en el main. Este bis no va a andar. Método estático no puede hacer referencia de un contexto no estático. Ok. Ok. No. Tenía que ser estático, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Tiene que ser estático, eso está mal. Por ejemplo, esto, ¿sí? Yo estoy definiendo en esta clase main una sola línea, estoy definiendo, perdón, un método estático para retornar una sola línea de código. Lo que dice el inline method es que no tengamos este método y que directamente al mostrar nos ahorramos esta invocación y directamente acá arriba yo muestre, haga por ejemplo, no sé, un SOUT y nombre de los pedidos, ¿sí? Nombre de los pedidos. Eso dice el inline method. Me ahorro una invocación y directamente le llevo la implementación al método que lo está invocando. ¿Sí? Refactoring hay que tener mucho cuidado y mucha práctica. ¿Por qué? Porque en el caso de que, en este ejemplo que yo había hecho, en el otro acá, esto está correcto, de hecho, esto está bien,
porque es responsabilidad del pedido devolverme este valor, por más que tenga una sola línea. Entonces acá está bien, acá no aplicaba el ejemplo, pero acá sí aplica el ejemplo del inline o el refactor inline method. Me dice, no definas un método que no tenga mucha lógica. O sea, que solamente me retorne un string, lo puedo hacer directamente acá. O que solamente me devuelva un valor o un cálculo de cantidad por 20, por ejemplo. No, a mí lo puedo solucionar acá. Si no tiene mucha lógica, lo elimino, no hace falta definirlo y lo defino directamente en el método que lo invoca. ¿Sí? Eso sería el inline method. ¿Se entendió? ¿Algo que comentar? Que no quedó muy claro. Ujú. Claro, claro, esto iría dentro, vamos a suponer, acá ahora está dentro del main, pero en realidad esto debería ser otro método que sea, no sé, pedidos, mostrar datos del pedido, por ejemplo. Y no, entonces, no defino un método que no tenga mucha lógica, que no tenga, o sea, no pierde como el sentido tener un método para algo tan escueto. Entonces, lo que dice el inline method es borrar ese método y directamente implementarlo en el método que lo va a usar. Acá sería, no sé, vamos a poner que este es pedidos, procesar pedidos. Es eso, ¿sí? Es eso lo que nos dice el inline method. El replace temp with query. Esa es otra forma de, otro refactoring. ¿Sí? Lo que nos trata de decir es que eliminemos variables temporales, ¿sí? Cuando uno empieza a escribir código, muchas veces genera variables que se van a usar únicamente en un método. Entonces, lo que tratamos de hacer es eliminar la variable temporal y lo reemplazamos por otro método, puede ser, por ejemplo, ¿sí? O sí, por otro método. Sí, por ahí este split temporary variable. No, perdón, el replace temp with query, eliminamos variables temporales que no tengan mucho sentido. Estoy pensando en un ejemplo. A ver acá, vamos a ver acá, vamos a tratar de crear un paquetito nuevo porque estoy haciendo, este es un mal olor, pues como es un ejemplo, vamos a generar un paquete nuevo que sea refactor. Ahí está. Refactor, vamos a tener una clase Java class, no sé, pedido, finish. ¿Sí? Entonces tenemos pedido, no sé, private cantidad, int, y vamos a tener private, int total pedidos. ¿Sí? Entonces tenemos dos variables y tenemos, obviamente vamos a crear insert code, vamos a crear el constructor primero. Vamos a tildar esto, generamos el constructor pedido, total pedidos. Y vamos a tener por ahí otro método que sea, public,
pasó? Public int calcular, no sé, calcular total, calcular total pedidos. A ver, calcular total pedidos. Y vamos a definir acá una variable temporal. Que sea, por ejemplo, total, bueno, mi capacidad de total pedidos o pedido sea igual a cantidad, no sé, por cantidad por, o en realidad calcular total monto, no sé, calcular total cantidades por, acá en realidad podemos poner, estoy pensando, precio. Acá precio y precio. Entonces acá van a ser calcular total pedido, calcular monto, total pedido. Sería precio, acá sería precio por total los pedidos, ¿sí? Entonces tenemos una variable temporal que es, ¿qué me está tirando acá? Int, ¿qué me dice? A ver, acá me está faltando algo. Está esperando retornar algo. Entonces tengo una variable temporal total pedido, que lo que me hace es calcular esto. Entonces yo retorno acá, hago un return total pedido, ¿sí? Entonces porque el método retorna un entero, ¿sí? Entonces en este método la variable temporal es total pedido, que lo usamos para calcular el monto total, ¿sí? Entonces lo que dice este replace them with query es no usemos una variable temporal, ¿sí? Tratémoslo saquémoslo esto en un método directamente, ¿sí? Ahora está obviamente en un método, porque acá nos está faltando en realidad desde dónde lo podemos invocar a esto. O sea, ahora no tenemos solamente la clase pedido y tenemos el calcular monto total pedido. Lo que hay que hacer es sacar esa variable temporal, ¿sí? Y tratarlo como un método, llevarlo a un método, que sea, por ejemplo, no sé, vamos a llevarlo a un método, o sea, el refactor de esto sería que directamente, bueno, acá justo nos quedó, acá nos quedó obviamente la lógica para poder hacer el cálculo y retornar el total pedido, ¿sí? Lo que podemos hacer acá es no definir la variable temporal, o sea, eliminar esto, a ver si nos sale, vamos a volver a copiar acá, eliminar esta variable temporal, lo voy a comentar, y directamente hacer el cálculo total pedido o precio por total pedido, ¿sí? Entonces yo lo que retorno, acá me está chillando porque se llama lo mismo. Acá lo que hago es refactor para que no me chille. Obviamente esto ya no existe. Total, ¿qué dice? Precio por, acá es total pedidos. Entonces directamente borro esta variable temporal y hago el cálculo en el retorno. Sí, obviamente puede haber más lógica acá. Acá quedó así porque es una sola línea, pero puede haber más lógica. Pero lo que trato es decir, no defino variables temporales. Y después, cuando tenga que llamar
o cuando tenga que utilizar al método, obviamente me voy a refactor, voy acá, a ver si nos sale. Era pedido, vamos a ponerle pedido igual a new pedido. Acá me quedó mal. Entonces le digo pedido punto calcular monto total pedidos. ¿Qué pasó acá? Cambiar constructor. Porque me pide el constructor. Sí, habíamos dicho que pedido recibía el precio y el total, que eran enteros. Entonces me está rompiendo ahí. No sé, 20, 50. Precio le vamos a poner, no sé. Y entonces ahí. Entonces, esto ya me retorna el cálculo. ¿Sí? No hacía falta definir una variable temporal. Con esta solución, o sea, ¿podría haber llamado este método? Sí. ¿Me va a funcionar? Sí. Pero con esta solución por ahí queda un poco más prolijo. No elimino la variable temporal y lo defino de esta manera. Entonces, en refactor directamente invoco a el método. Acá directamente puedo imprimir. Ahora porque estamos haciendo un ejemplo, pero acá directamente puedo decir el monto total es, y mostrar esto, ¿sí? Más, acabo de borrar un corchete. Puedo hacer eso, o quizá para que quede más entendible, porque así la verdad no me está gustando, lo podría haber definido en una variable, el valor, y después imprimir el valor. O sea, va a depender mucho también de la cantidad de líneas de código, la complejidad de lo que estoy haciendo. Capaz con esto y no tengo más lógica, queda bien. Si la intención en este caso, en este tipo de refactor, replace with temp with query, es eso, de eliminamos las variables temporales. De eso trata. Si yo lo ejecuto, esto capaz de rompe porque no. Bueno, hello world y el monto total es tanto. Sí, es eso. ¿Se entendió este tipo de refactor? Genial. ¿Los demás están? Sí. Bien, den señales, gente, por favor. Bueno, avancemos. Entonces me perdí, vamos a cerrar todo esto, close all, y vamos a dejarlo esto ahí abiertito. Bien, seguimos. Split temporary variable, eliminar la reutilización. Esto está muy relacionado con el anterior refactor, ¿sí? Eliminamos reutilización de variables. No está bueno, en realidad sí, tiene relación, sí, porque son variables, pero en realidad esto hace referencia a que no usemos la misma variable para hacer todos los cálculos, ¿sí? Eso es propenso a errores. Por ejemplo, si yo acá en pedido estoy usando precio, vamos a poner precio, y después yo tengo otro método que también usa precio, o un cálculo, por ejemplo, que tenga que hacer acá, no sé, vamos a poner, por ejemplo, private int, no sé, precio total de pedidos, no sé, impuestos. Y después a impuestos, yo acá por algún motivo tengo que ponerle impuestos igual a 20, no sé. Y después yo tengo otro método, vamos a copiar otro método, public int, calcular, no sé, impuesto, o algo por el estilo, y después impuesto, acá le hago otro cálculo, estoy usando la misma... el mismo atributo para representar o aplicarle distintos conceptos. Yo acá, por ejemplo, impuestos le digo impuestos por 20. Entonces, no sé, queda como que, ¿qué estás calculando? Acá estás calculando el impuesto por 20 y acá le estás asignando un 20 directamente. O sea,
No me queda claro, por más que acá obviamente no tenemos una definición de requerimiento, un dominio, sí, estamos hablando de un dominio de pedidos, pero bueno, capaz por alguna razón, antes de la solución se había pensado que impuestos era 20, ahora cambió el requerimiento y hay que multiplicar a ese impuesto por 20, que puede pasar que hayan definiciones iniciales de los que no estamos enterados y veamos un código de este estilo. Entonces, cuando quedan esas dudas, busco documentación. Si no hay documentación, pregunto, porque no me queda claro si hay que calcularle por 20 o directamente hay que devolver 20, por ejemplo. Entonces, lo que dice este refactor es no le pongas lo mismo si tienen distintos conceptos, no uses la misma variable. En todo caso, acá ponemos impuesto inicial y obviamente esto hay que después definirlo acá arriba, ¿no? Un atributo o una variable, o incluso puede ser una constante también. Entonces, impuesto inicial, entonces ahí ya me da un indicio de que no, este 20 es un impuesto inicial, y después este es el impuesto final, por ejemplo. Entonces ya me da claridad, no estoy usando el mismo atributo para asignarle distintos valores y distintos conceptos. Entonces, eso es lo que me dice el split temporary variable. El sustituir algoritmo habla de reemplazar, ¿sí? Habla de reemplazar el algoritmo, ya quizás esto es un poco más invasivo, ¿sí? Ya me está diciendo, no, pensá de nuevo la solución y codifica, o sea, no modifiques el comportamiento, que siga siendo lo mismo, pero pensalo de otro enfoque. Ya esto quizá más invasivo, ya me está diciendo, bueno, cambia el método, ¿sí? Cambia la solución a algo más entendible. Esos son los refactorings que están dentro del catálogo que este señor Fowler nos define. Hay muchos más refactorings que es bastante extenso. Estos son como los básicos, por decir de alguna manera, los principales. No sé si los principales, pero los que debemos tener en cuenta son estos, ¿sí? Obviamente, el refactoring también, todo está relacionado, ¿sí? Cuando hablamos de refactoring, entran lo que son patrones de diseño. Cuando uno empieza a pensar en patrones de diseño, probablemente se esté ahorrando en el futuro tener que hacer mucho refactoring. Los patrones de diseño son un tipo de refactoring, ¿sí? En sí vienen a, por ejemplo, el método plantilla. ¿De qué trataba el método plantilla? El patrón. ¿Se acuerdan? ¿Alguien, por favor? ¿Qué hacía el método, el patrón, método template method, en realidad? Sí, ¿qué pasaba con ese comportamiento en común? Ajá, ¿y en qué clase estaba esa plantilla? En la generalización. En la generalización tenemos al padre y a los hijos. Exacto, sí, en el padre. Entonces, esta forma o este método de refactorizar usando el patrón, método plantilla, lo que nos está obligando es tener obviamente una estructura armada, que sería la plantilla, y a su vez llevar todo el comportamiento común de los hijos al padre. Entonces me estoy dejando mi código, lo que voy a tener como hijo va a ser mi propio comportamiento. Después lo que es común para todos lo voy a tener en el padre refactorizado. Por eso, cuando empezamos a refactorizar, tenemos que sí o sí pensar en qué patrón puedo aplicar para poder dejar a mi código limpio, ¿sí? O tratar de dejarlo lo más limpio posible. Otro patrón es el adaptador,
¿sí? Probablemente cuando tenga código acoplado o cuando yo haya incluso metido la mano dentro de un código que no se debe haber modificado solamente para que funcione, no, ahí ya está mal, hay un mal olor, hay un bad smell. Lo que hago es aplicar un patrón adapter. Bueno, a carga de extract composite. Este es un patrón composite que no lo vimos, pero que trata de objetos compuestos. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, vamos a pensar métodos compuestos. Por ejemplo, estoy pensando en figura geométrica, en figura. Sí, no sé, vamos a tener una clase figura geométrica, para que quede claro, figura geométrica, pero la figura geométrica está compuesta, acá le vamos a poner así, la figura geométrica está compuesta a su vez por otras figuras, ¿sí? Por otras figuras. Entonces, acá entre figura geométrica y figura hay una relación de composición y además de composición, ¿sí? ¿Por qué? Porque la figura geométrica como tal está compuesta de otras figuras, ¿sí? Entonces acá la relación, en un patrón composite, la relación siempre va, no sé si puedo encontrar la flechita común, a ver si esta me sirve. Uy, no, qué cosa hice. Sí, siempre como hacemos la flechita, esto es como si fuera un, bueno, no me está saliendo. A ver si lo podemos llevar más acá. Sí, esto es figura geométrica, está compuesto de figuras, pero a la vez figura tiene a su vez otras figuras geométricas. O sea, es como una relación de composición. ¿Sí? Ese patrón no lo vimos, pero también se suele utilizar bastante. Es como hacer un bucle, digamos. La figura está compuesta de otras figuras que también termina siendo una figura. Y así. Entonces yo no defino varios tipos, no hago una generalización, sino hago una composición, ¿sí? Ese patrón es muy usado y acá lo que nos dice en cuanto al tipo de refactoring que se puede aplicar usando patrones, también le incluye al composite. Reemplazar estructuras o reemplazar lógica condicionales con estrategias. Esto trata de eliminar los ifs por cada estrategia que uno puede tener y utilizar la generalización o aplicado al patrón strategy, que eso también lo habíamos visto, ¿sí? Reemplazar toda la lógica condicional y llevarlo a una estrategia, ¿sí? Inline singleton, incrustar, esto obviamente está orientado al patrón singleton, validamos que exista una sola instancia en todo el sistema y no estamos creando siempre instancias. Entonces nos queda modularizado en un método estático y en una clase estática que nos pueda asegurar la creación de una única vez a la instancia, ¿sí? Hay obviamente muchas más formas de refactorizar aplicando patrones, aplicando métodos, aplicando composición de métodos. Estas son como las más relevantes. Ahora sí viene la hora de la verdad, ¿sí? Ahora vamos a Chango, vi que me estaba tratar durmiendo de la siesta. desarrollar, son 2 ejercicios, ¿sí? Vamos a tratar de desarrollar uno por lo menos y el otro lo desarrollan ustedes, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Qué les parece? Todo bien, profe, por ahora. Bien, buenísimo. Me estoy quedando sin voz. Bien, vamos a abrir. Esto era. Vamos a volver a mi unidad. Métodos. Método acá. Ejercicios acá.
Bueno, estos ejercicios son bastante, no fáciles, porque no hay nada fácil, pero bastante intuitivo, digamos, ¿sí? La intención de estos son dos ejercicios. La intención de estos dos ejercicios es indicar el mal olor y aplicar el refactoring. Podemos, si ustedes quieren, y por ahí queda mejor, si nosotros ponemos el nombre del refactoring que acabamos de ver, que puede ser ponerle, no sé, extract method, por ejemplo. Entonces, acá podemos poner, se aplica el refactoring extract method. Ahora, si no nos acordamos, porque no es un solo, hay varios, no nos acordamos exactamente el nombre, lo que podemos hacer es marcar, ¿sí? Marcar dónde está el mal olor o dónde yo puedo, dónde estoy detectando que está el mal olor. Entonces, en este caso, trata de empleados, porque ya nos dice empleados, y yo tengo tres clases que son empleado temporario, empleado planta y empleado pasante. ¿Cómo vamos a encarar la solución del ejercicio? Vamos a tratar de armar primero el diagrama de clases, que es como nosotros pensamos, que después vamos a aplicar obviamente al refactoring, cómo pensamos la solución a este código que tiene malos olores, cómo diseñamos a nivel de diagrama de clases y después, bueno, después uno puede entrar a codear y a ver qué pasa, ¿no? O puede escribirlo en un pseudocódigo. Así que nada, les doy 10 minutos para que miren el ejemplo y para que me digan dónde ustedes detectan el mal olor, ¿sí? Hasta 11:53 sería. Son y 43 hasta 11:53. Analicen el ejercicio 1 y me digan dónde o cómo lo solucionarían y dónde está el mal olor. Así que nada, yo estoy acá, cualquier cosa me van preguntando. Este enunciado está en el Drive, por si quieren verlo completo. Acá no se está viendo completo. Está en la carpeta que entré hace un ratito, clase 8 y 9, ahí está. Así que nada, miren y me van avisando. Yo estoy acá. Ahí está. Este método correspondería a este que está en la clase empleado, ¿sí? ¿Qué estamos sacando acá? ¿Qué estamos refactorizando? Estamos sacando la funcionalidad en común, ¿sí? Porque los tres hacen el mismo cálculo, entonces estamos sacándolo. Entonces, cada hijo, ¿qué va a tener que tener? ¿Qué método? ¿Va a tener que tener eso o simplemente lo va a invocar? Exacto. Entonces, ¿qué método falta acá y qué método falta en los hijos? Para todos. A ver, Francisco, Luca. Mm, ¿Entendemos ahí o estamos...? Sí, que implementen calcular sueldo cada clase hija. Exacto, no es, ¿sí? Es como decía también Belén, que yo para que Belén descanse un poco, porque entonces acá sería calcular, calcular. Los chicos hoy están apagados, ¿qué pasó? Quemado. Todos, sí, yo no estoy en parciales, pero en mitad de año es como, uff, no entra más nada, quiero vacaciones. Bueno, esa parte la voy a borrar de la grabación.
Bien, calcular sueldo. Vamos a hacer los últimos esfuerzos. Entonces, calcular sueldo, como dijo la compañera Noelia, lo ponemos acá para poder, obviamente después cada hijo va a tener que aplicar su propia lógica. Entonces, calcular sueldo, ¿qué va a heredar? Dentro de su implementación calcular sueldo, para realizar sus cálculos, ¿qué método va a heredar? El método que acabamos de sacar, que es calcular sueldo sin impuestos, ¿sí? Entonces yo tengo refactorizado en un método la funcionalidad en común para no repetirlo, y en mis propios hijos después lo invoco. ¿Se entendió? Ujú. Exacto, exactamente, ¿sí? Si nosotros detectamos que hay más cosas en común, lo podemos seguir sacando a la clase padre en un método. Si nosotros, por ejemplo, planta, acá planta, a ver, planta, ¿qué hace? Calcula, ¿qué hace sueldo? Dice, retorna el sueldo básico obviamente lo tenemos definido como atributo en la clase padre, así que lo va a poder heredar. Retornamos el sueldo básico más la cantidad de hijos por 2000. Cantidad de hijos solamente lo conoce el empleado planta. No, también lo tiene el temporario. Y el pasante no tiene hijos. Bueno, acá es un solo atributo, podemos repetirlo. Si son más atributos que comparten estas dos clases, ya podríamos pensar en otra generalización. Podríamos poner acá una clase intermedia, ¿sí? Y que esa clase entre estos dos, por ejemplo, después hereden de empleado. O sea, podemos hacer una jerarquía con dos niveles. Como es un solo atributo, por ahí no hace falta complejizarlo tanto. Entonces está bien que cada uno tenga su propio atributo, cantidad de hijos, y lo que hace la clase, el método sueldo dentro del empleado planta es, bueno, dis.sueldo básico más la cantidad de hijos por 2000 menos, esto ya no existe, este cálculo ya lo tenemos en calcular sueldo sin impuestos, por ejemplo. Entonces, este menos ya no va a existir a este cálculo como tal, sino que ya lo voy a invocar desde arriba, del método del padre. Voy a hacer dis.calcular sueldo sin impuesto. Y así para cada implementación de sueldo en cada clase, hija. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Obviamente esto si ustedes quieren cerrar la idea, hay que pasarlo o intentar pasarlo a código, ¿sí? En general, lo que tienen que llevarse de la clase de hoy es que no es fácil refactorizar. Obviamente hay que pensar más, hay que pensar incluso si no tenemos un diagrama de clases, en armar un diagrama de clases. Ahí lo vamos a entender mejor antes de entrar a codear. Ya incluso uno cuando va armando el diagrama de clases, queramos o no, vamos a terminar pensando en código. No es la idea, pero vamos a terminar pensando en código. Pero acá tuvimos que pensar en código para poder sacar este método acá arriba, perdón, en la clase padre. Entonces, incluso ya se nos va armando la cabeza para poder ir a codear, pero antes paso por el diseño. Ujú. Exacto. Sí, está correcto. Aclara más por ahí la lectura del diagrama. Acá hicimos lo que se llama una ingeniería inversa. ¿Pero por qué? No sé si han escuchado esa palabra, capaz lo han visto en metodología 1. ¿Han escuchado esa palabra de ingeniería inversa? Los demás. No, no.
No. Ingeniería inversa es cuando nosotros no tenemos documentación, por lo general, no existen diagramas de clase, ni siquiera casos de uso, por último. Lo que tenemos que empezar a hacer es meternos al código, ir al código y leer el código. En base a esa lectura del código, ir armando nuestro diseño. Empezamos al revés. Eso se llama ingeniería inversa. Empiezo mirando el código para después armar una documentación técnica o una documentación a alto nivel. Miro el código y en base a eso voy armando mi documentación. Acá hicimos un poco de eso, porque acá no teníamos, vamos a suponer que estamos en el peor escenario, no tuvimos ningún diagrama, no, simplemente nos dijeron, ni siquiera nos dijeron, es nuestro código que escribimos la semana pasada, pero no nos cierra, resuelve, resuelve. Pero hay algo que nos hace ruido, entendimos la clase de refactoring, vuelvo a mirar mi código y veo que dupliqué los atributos, tengo funcionalidad en común que también dupliqué. Entonces, como no tengo mi diagrama porque no lo hice, hago una ingeniería inversa. Leo mi código y en base a esa lectura armo mi diagrama, la cual yo considero correcta o la cual considero que me va a ayudar después a refactorizar. Entonces, armo mi diagrama y en base a eso refactorizo. Esa es la ingeniería inversa, ¿sí? Son casos cuando uno, como decía la compañera, cuando uno no encuentra ponerle documentación a alto nivel, no tiene abstracción. Y esto también es en el caso cuando nosotros empezamos en proyectos de cero. Cuando empezamos en proyectos de cero, en realidad uno no empieza con ingeniería inversa, uno empieza por lo formal. Generalmente se empieza con ingeniería inversa cuando ya hay proyectos que ya existen y no hay nada como para ir y mirar. O pasó mucho tiempo y queremos y no nos acordamos qué hacía ese módulo, ese código, miramos el código y en base a eso empezamos a armar un diagrama de secuencia, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? En el parcial van a tener que, obviamente, decir, pueden marcarlo, no sé, pueden marcar acá esta. Acá está el Badesmel, poner ahí. Badesmel con una flecha acá. O sea, si ponen el nombre, por ejemplo, acá, ¿qué método aplicamos acá de todos estos? Exacto, ¿sí? Entonces, si yo lo coloco acá, el extract method, o acá dice, indique el mal olor, bueno, lo indicamos el mal olor y aplicamos el refactor. ¿Qué tipo de refactoring? Extract methods. Y mostramos cómo, la ideal es que después del código esto mismo quede escrito en código, cómo quedaría, ¿sí? Lo ideal es escribir el código y posta, digamos, y compilarlo y que funcione. Pero bueno, si ustedes escriben el código, mejor queda más claro. Y si no escriben, tienen que sí o sí, es obligatorio mostrar la solución a través de un diagrama. Como en este caso quedó el diagrama de esta manera, ¿sí? O me pueden poner acá un comentario y cómo es la implementación. Sí, obvio. Claro, sí, de una. Profe, en el examen hacer código sube puntos. Y si no, o sea, yo si bien les aclaré al inicio de la cursada, no, pues la materia no está asociada a desarrollo de código porque no está atado a ningún lenguaje, pero para mí, a mis criterios y a mi forma de corregir, a mí me da más entendimiento, yo voy a tomarlo como que lo entienden del mejor. Si ustedes hacen código, obviamente lo considero de otra manera, ¿sí? Ok. Y también porque obviamente en las clases lo di con código, pero no es obligatorio, no es. Pero si quieren tener una calificación alta, bueno. Sí, ahí estoy viendo, Belén, a ver, entonces tenés empleados. Ajá. ¿Qué error dice? A ver, ¿te parece?
Sí, posibilidad de ser definida en este on file. Ok. Claro, en un mismo, sí, está bien. Tenés empleado, ok, tenés los atributos, ahí, bueno, hay privates, acordate. Tenés sueldo básico, perfecto, y calcular, ok, bien. Ajá, sí. Sí, acá lo podemos hacer abstracto para obligar a los hijos a reimplementar, es correcto, sí, sí, sí. A reimplementar el mensaje o el método sueldo, así que está bien. Ujú. Eso, exacto, eso tiene que ser público, sí. Ahí faltan los getters, está exacto, entonces ahí te haces empleado temporario, implementa empleado, tiene sus propios atributos, obviamente eso con getters y setters, redefine el sueldo y hace su lógica, perfecto, sí. Planta lo mismo y pasante, a ver, para sueldo, empleado planta, cantidad de hijos, ok. Ajá, exacto, ahí falta llamar a ese método y llevarte eso, exacto. Y acá lo mismo, exacto, exacto, ¿sí? Entonces, ahí así como está, más allá de la lógica de cada método, la intención es esta, ¿sí? Sacar lo común en este ejercicio, ojo, estamos hablando siempre de este ejercicio, no todos los ejercicios a refactorizar va a ser llevar a la clase padre. Capaz simplemente va a ser modularizarlo, capaz va a ser eliminar las variables que no se utilizan o las variables que tienen una sola línea, un solo comportamiento, sí, va a depender. En este ejemplo es que estamos sacando la parte común llevando a la clase padre. Ahí como lo tenés así, Belén, está bien, está perfecto. Esa era la intención, ¿sí? Nada, después esto obviamente estás mostrando un ejemplo, después eso, para que funcione hay que acomodar todo llevarlo a otra clase y eso. Entonces, esto es más fácil de leer. Si nosotros teníamos el código inicial, era por ahí más engorroso, ¿sí? No es entendible, sí, pero por ahí estamos repitiendo código. Exacto, exactamente. Y es más propenso a bugs, a tener errores también. ¿Sí? Entonces, incluso donde el calcular sueldo sin impuestos el día de mañana le agrega un impuesto X, porque esto es así, le agregamos más impuestos, nos va a ser más fácil modificar en ese solo método, en ese único método, que después va a impactar en todas las demás de forma automática. Entonces, ahí, como verán, de forma recontra clara, por eso uno refactoriza, por eso uno invierte su tiempo en pensar, sacarlo este método, llevarlo arriba, no es porque se me cantó y porque no, porque estamos en un mundo, en una vida real, donde todo cambia muy rápido, donde todo se va ajustando, donde hay nuevas reglas a nivel del gobierno, a nivel de países, donde todo cambia y más en estas épocas donde todo es muy rápido, hay cambios muy acelerados y eso implica requerimientos nuevos, requerimientos en constantes cambios. Entonces, el calcular sueldos sin impuestos, mañana sacó una nueva reglamentación el gobierno y dijo, le vamos a sumar un impuesto más a todos los empleados, no sé, todos los empleados de planta, a los temporarios y a los pasantes. Ahora van a pagar un impuesto, no sé, del 0,8%. Entonces, listo, vengo acá a mi sistema, ajusto este método y no tengo que hacer más nada. Los demás ya aplica automáticamente. ¿Se dan cuenta? ¿Se entendió? Sí, profe. Ujú. Bueno. Bueno, gente, eso es por hoy y por toda la materia.
Yo no sé si, bueno, hay un ejercicio más ahí de refactor que tiene un poquito más de complejidad, porque ya ahí tienen que evaluar otra, o sea, si bien está así, parece recontra simple, pero bueno, ahí tienen que pensar un poquitito más. Les pido que lo resuelvan y que yo voy a crear la tarea para que puedan subir la solución. Lo resuelvan obviamente en diagrama de clases y si pueden adjuntar un pseudocódigo, un código como hizo Belén, mucho mejor. Y yo los corrijo, ¿sí? Traten de que sea para hoy o mañana porque ya se viene el parcial. En la semana del parcial no voy a corregir nada, obviamente, de las entregas, ¿sí? Lo voy a corregir hoy o mañana. Así que resuelvan ese ejercicio y nada, cualquier duda me escriben igual. Bueno, por hoy estamos. ¿Alguna duda? Tienen 5 minutos. Profe, cuando suba el examen puede mandar mail porque el campus no notifica a veces. Sí, siempre voy a mandar mail, como la otra vez. Bueno, ¿algún comentario más? Sí, muy probablemente en la noche, sí, porque yo a la mañana estoy complicada, así que a la noche muy probablemente la suba el enunciado. Y obviamente, para que no les quede dudas, la defensa es individual, es lo mismo que hicimos en el primer parcial, es individual, cada uno tendrá su nota asignada y les recomiendo que trabajen en equipo, en consenso. Si hay algún ítem donde no están de acuerdo porque todos tienen un enfoque distinto, una justificación diferente, el día del parcial me lo cuenten y la idea es que lleguemos a un consenso, ¿sí? Porque estamos tratando de simular cosas de la vida real. Entonces, en la vida real tenemos que llegar a un consenso y plantear una solución en común, ¿sí? Pero bueno, si pasó y no se llegó a un consenso para el parcial, ese día me lo tienen que contar y entre el grupo, no sé, definiremos cuál es la mejor manera de resolver el ejercicio. Profe, no sé si, creo que ya lo habías mencionado, pero te mandamos mail con los integrantes. Sí.